Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Bueno, vamos a dar la bienvenida a los que están aquí, pero también a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que comparten la palabra. Y estamos en una serie que hemos titulado Por la Fe. Por la Fe, esta es la número 4. Y entonces estamos basados en la escritura, en el libro, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. No lo tengo ahí en la pantalla, lo tengo más adelante, pero quiero abrirlo hacia la antigüita. Si usted trajo Biblia a la antigua, pues lo puede abrir hacia la antigua. O en la digital también, a la moderna, como quiera, hay para todos. Versículo 17, Hebreos 11, verso 17, 18 y 19. Es el testimonio que tenemos en la escritura por la fe. Dice el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mira la forma de pensar de Abraham. A mí me gusta mucho cuando eso se llama conversión, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno cambia su manera de pensar, porque el nuevo nacimiento es un milagro que ocurre cuando confesamos a Jesús como Señor. Pero la conversión es un proceso de vida, cambiar la manera de pensar. Dice, mira el pensamiento de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que aquí tenemos el testimonio de Abraham como el ejemplo de fe para los creyentes del Nuevo Testamento, para nosotros. Es una prueba dura, ¿no? ¿Cree usted que es una prueba dura? Una prueba muy dura, ¿cierto? Ofrecer a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Entonces aquí tenemos una historia que está en el Génesis, en el capítulo 22. Está la historia de esa cita que nos da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en Hebreos 11, 17 al 19. Este es el capítulo 22 del libro de Génesis. El libro de Génesis tiene un solo pasaje en el capítulo 22, son 24 versículos, pero vamos a leer del 1 al 18. Vamos a ver si alcanzamos. ¿Listo? ¿Está listo? Vamos a leer del 1 al 18, vamos a ver un poquitico de esa prueba de fe de Abraham. En el Nuevo Testamento dice que la fe es probada. ¿Y saben cuándo la fe es probada? Cuando las circunstancias son difíciles. Cuando uno tiene que tomar decisiones que de pronto le van a incomodar, que va a sufrir, que va a llorar, que va a decir, uy, va a pensar, ¿será que esto sí viene de parte de Dios o no? Entonces ahí es cuando la fe es probada. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y que el oro se prueba con fuego. Nuestra fe es probada. ¿Y cuándo es probada? En las dificultades. El Señor Jesús lo advirtió, dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por esos días en la familia, salvo a la familia, los que ven el video, hemos sido probados. Y en esas circunstancias tan duras, uno es cuando el corazón de uno tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Yo recuerdo que el día viernes, nosotros llegamos a Ibagué el jueves, estuve toda la tarde el jueves y parte de la noche con mi papá. El viernes madrugamos, bajamos a la clínica temprano e hicimos pues lo que podíamos hacer ahí de trámites ayudando. Y entré, oré por él. Y cuando ya me iba a ir, estábamos en la sala de reanimación, donde lo tenían a él. Fue la crisis más dura que tuvo en todo el tiempo que estuvo hospitalizado, que tuvieron que ingresarlo a reanimación. Y yo oré y estábamos los tres, mi mamá, mi papá y yo, en la sala de reanimación. Y yo no me quería ir, pero me tenía que ir, porque tenía la clase en Neiva. Entonces les dije, vea, yo me voy, pero lo más importante es que el Señor está con ustedes. Así que no se preocupen, mi mamá no quería quedarse sola con él. Ahí. Y yo le dije, y sepan una cosa, esta no es la última visita, esta es la final, el fin de la historia. Dios lo va a sanar, lo va a levantar, va a ser un milagro. Y vamos a volver, vamos a celebrar como a usted le gusta, papá, con una buena comida, vamos a celebrar la vida, porque el Señor lo va a sanar, le va a regalar años de vida para compartir con mi mamá y mis hermanos, para compartir con sus nietos y para conocer de pronto otros familiares que el Señor añada. Entonces,
Yo estoy creyendo por eso. Y hoy vemos que esa palabra se está cumpliendo. Así que Dios es fiel. Pero la fe es probada cuando la situación es difícil. Uno piensa que va a ser todo chévere, así, como un jardín de rosas, ¿cierto? No, a veces las situaciones son duras, son difíciles. Pero lo importante es que el Señor está con nosotros. Amén. Así que vamos a la historia de la narración de Moisés en el capítulo 22 del Génesis, de esa prueba de fe del patriarca Abraham. ¿Sí? La narración es de Moisés en Génesis 22, hablando de Abraham. ¿Sí? A veces yo confundo los nombres, pero bueno, gracias porque aquí me ayudan. Entonces, dijimos que la fe es una palabra de acción, de acción. Miren, Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Holocausto es un sacrificio quemado, por completo. Es un holocausto, un sacrificio quemado por completo. Y se ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Recuerdan Génesis 12, cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela, de casa de tu padre, a la tierra que te mostraré? Y ahora le dice, el monte que yo te diré, allá es donde debes ir. A veces uno busca todo tipo de consejo y todo tipo de cosas menos lo que Dios le dice. Uno siempre tiene que estar basado en lo que Dios le dice. Cuando Jesús fue probado, lo narra Mateo en el capítulo 4, la respuesta de Jesús fue, escrito está, escrito está, escrito está. Y nos enseña cómo pelear la batalla de la fe. Siempre debemos estar basados en lo que Dios dice para que tengamos siempre la victoria. Sigue diciendo el texto. Entonces, aquí lo que vemos es la prueba más dura de Abraham. Ahora, vamos a ver en el texto a descubrir y a contestar esa pregunta. ¿Qué pasó en el monte? ¿Qué pasó en el monte? Vamos a mirar un poquito qué sucedió en el monte, ¿cierto? En ese monte de Dios. Y aquí comienza la historia cuando él decide salir. Dice la narración en el capítulo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, Abraham madrugó a obedecer. Aunque la orden era muy dura, pero él madrugó a levantarse muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, la leña suficiente para quemarlo completamente, ¿sí? El holocausto, el sacrificio quemado, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Era lejos, mire que era lejos, dice que al tercer día, o sea, era lejos, el camino era largo, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar, todavía estaba lejos. O sea, caminaron 3 días y al tercer día alzó los ojos y miró, allá es el monte Moriah. Los estudiosos de la Biblia dicen que ese monte es el mismo lugar de la calavera o el monte donde Jesús fue crucificado. Abraham, sombra y tipo del Padre entregando a su Hijo en sacrificio. Isaac, sombra y tipo de Jesús. La leña, sombra y tipo de la cruz. Es una cosa impresionante cuando usted lee y entiende. Porque hay algunos que leen y dicen, pero ¿cómo así? No, era algo que tenía que ver con la fe, anunciando la obra de Cristo de antemano. Sigamos leyendo, porque el tiempo es muy corto. Entonces dejó Abraham a sus siervos, los dejó allá. Dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, mire, iremos hasta allá, al monte que miró a lo lejos. Adoraremos y volveremos. Mire la fe de Abraham. Nosotros vamos a ir con Isaac al monte, allá lejos. Vamos a adorar al Señor y después que adoremos, vamos a volver. Entonces en las faldas del monte deja Abraham a sus siervos y al burrito.
Me gustó un mensaje que predicaban basado en ese versículo, fe de faldas. Algunos la fe les alcanza a llegar hasta faldas del monte, pero no suena al monte de adorar. Lo que transforma la vida del cristiano es la adoración. Cuando tú te conectas con Dios y puedes adorarlo. El Nuevo Testamento dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Realmente para Abraham sacrificar a su hijo era un acto de adoración. ¿No? Duro, pero era un acto de adoración. Nosotros con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¿Usted sabe cómo vuelve uno después que adora al Señor? El tiempo viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. ¿Sí? Uno lo miran mal y entonces no, ya yo no quiero saber nada de esa iglesia. No, adoramos al Señor. En todo tiempo, en momentos de alegría, cuando todo va bien, pero también en momentos de tristeza, cuando todo va, de pronto parece que mal, pero si estamos en la voluntad de Dios no va mal, ¿cierto? Si estamos en la voluntad de Dios, aunque parezca mal, va bien. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, o le preguntó, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y él le preguntó, he aquí, aquí tenemos la leña y el fuego, ¿cierto? Pero ¿dónde está el cordero para quemarlo? O sea, Isaac sabía que Abraham era un adorador y que Abraham ofrecía holocaustos a Dios. Y él decía, pues siempre que hemos ido a adorar con papá, pues va mi papá o yo, llevamos la leña, llevamos el cuchillo para degollar el cordero, pero también llevamos el cordero. Pero esta vez está como diferente, ¿verdad? Nos falta como algo importante, ¿no? Nos falta el cordero. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Y la respuesta de Abraham. Tranquilo, hijo, que Dios va a proveer ese cordero. Abraham estaba caminando en fe, aunque las circunstancias decían grave. Por eso Abraham no le contó a nadie. Abraham, el texto no dice que Abraham hubiera despertado a Sara a las 2 de la mañana. Sara, ¿cómo le pareció Sara? Yo creo que Sara de pronto no lo hubiera dejado ir, ¿no? De pronto le dice, ¿qué es lo que le pasa, hermano? ¿Está loco? Solamente cogió sus 2 siervos, alistemos en la bestia, subamos la leña, levantó a su hijo y nos fuimos. Tempranito, rápido. ¿Sí? Obedeció rápido. Sigamos leyendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, mire lo que hizo. Edificó a Abraham un altar y compuso o organizó la leña y ató a Isaac, su hijo, como se ataba el cordero, ¿no? El cordero tenía que atarlo de manos y pies para degollarlo. Entonces ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Duro, ¿no? Como que ya llegó el momento, la hora. Y entonces dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, cogió el cuchillo, para, como se hacía con los corderos, ¿no? Que se desangraran a que degollarlos, para degollar a Isaac, su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ¿saben quién es el ángel de Jehová? Que representa a Jesús. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito.
El único, el que amaba. Creo que él tenía el otro, pero no era lo mismo. Entonces aquí lo que vemos es que hubo un hombre en la tierra con fe, imitando a Dios nuestro Padre, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. Luego usted ve en el Nuevo Testamento que dice que Dios no escatimó ni a su unigénito Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces aquí lo que vemos es una sombra de Dios Padre, pero también una sombra de Jesús dispuesto a dar su vida. Aquí no dice que Isaac hizo pataleta. No dice que Isaac le dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué le está pasando, papá? ¿Había podido pelear? ¿No? ¿Cómo así que me va a atar y me va a subir allá? Yo sé lo que usted hace con los corderos después de que los ata y los sube allá. Pero cuando usted ve a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, enmudeció y no abrió su boca. Cuando lo llevaban a él, en ese juicio injusto que le hicieron, él no dijo nada. Él cayó de amor. Y ahí vemos a Isaac calladito, diciendo, mi padre sabe lo que está haciendo. Amén. Qué obediencia, ¿no? Yo creo que nosotros los cristianos del siglo XXI necesitamos aprender tanto de la obediencia a Dios. Nos falta tanto aprender de la obediencia a Dios, muchísimo. Nos gusta la parte chévere del evangelio, las promesas, sí, me va a ir bien y todo, pero no nos gusta la parte seria de la obediencia. Muchas promesas de Dios están atadas a un mandamiento. De hecho, dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Y dice que la promesa es que te irá bien y serás de largos días sobre la tierra. Así que hemos aprendido la palabra que tú puedes alargar o acortar tu vida en la tierra. ¿Sí? Puedes hacer que te vaya bien o mal. Depende de la obediencia. Cuando tú lees el Antiguo Testamento en Deuteronomio, usted cuenta que en Deuteronomio el primer pasaje dice bendiciones de la obediencia. Y aparece la lista. Y luego dice maldiciones por desobediencia. Y es más larguísima la lista de las maldiciones. Es impresionante. ¿Sí? Es impresionante cuando lo ves. Sigamos leyendo. Vamos al verso 13. Ahora aquí, yo no coloqué el texto de una vez porque me impacta esta imagen. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro sustituto. Quien tenía que ser sacrificado era Isaac, pero él vino y se puso en su lugar. Entonces, miren aquí la sombra, el tipo de la redención. Quien merecía la muerte eterna éramos nosotros. Ser quemados completamente en el infierno éramos nosotros. Pero Jesús vino y se puso en su lugar, en el lugar nuestro. Y por amor a nosotros no abrió su boca. El Padre se proveyó de ese cordero. Cuando Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, ve a Jesús, dice, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esta imagen, porque al final la historia termina con la imagen linda, que es adorando, pero con el sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el que nos lleva a adorar en espíritu y en verdad. Ese sacrificio perfecto. Entonces sigue diciendo el texto, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En nuestro lugar, Jesús, el sacrificio perfecto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, creo que vamos a ir para esa en una próxima enseñanza de otro tema que estamos viendo, los nombres de Dios. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. A veces uno busca la provisión corriendo por todo lado, pero menos en la presencia de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando vamos a la presencia del Señor, podemos recibir la provisión que por ningún medio podemos recibir. Él es nuestro proveedor por excelencia. Pero a veces no la recibimos porque no nos gusta ir al monte de la adoración, al monte del sacrificio.
No nos gustan, nos incomodan, nos cuesta mucho. Ahora, para el Nuevo Testamento, cuando se lee la carta a los Romanos, dice el capítulo 12, verso 1, hijitos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, que no siempre que vamos a ir al culto va a ser chévere. A veces va a ser como un sacrificio vivo. Porque la circunstancia que estamos viviendo, tal vez nos gustaría estar en otro lugar, en otra situación, menos adorando al Señor. Porque de pronto nuestro corazón está tan acongojado que no quiere adorar al Señor. Por eso dice, sacrifica alabanza. Entonces ahí es cuando la alabanza dice, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, que presenten sus cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando presentamos los cuerpos ante Él. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice que juró Dios por sí mismo y no se arrepentirá. O sea, Él es el más alto, más grande y sublime de todos. No hay nadie por quien más jurar. La garantía es su propia palabra. Entonces Él juró por sí mismo. Juró por sí mismo, dice, y no se arrepentirá. Entonces el Señor juró, declaró que iba a hacer. Y entonces Él dice, por cuanto esto hiciste, le dice a Abraham, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu unigénito hijo. Mira, la primera vez que le habló fue Dios Padre. Vete al monte que yo te diré y sacrifícame a tu hijo en holocausto. La segunda vez que le habló el hijo. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que me temes. Ahora esta es la tercera vez, pero la segunda que le habla a Jesús. La tercera vez que Dios le habla, pero la segunda que le habla a Jesús. La primera fue Dios el Padre, la segunda fue Jesús. Y esta tercera es la segunda de Jesús. Y le dice, por cuanto esto hiciste, hacer algo en obediencia a Dios. Honra a Dios. Y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, dice, he jurado por mí mismo. ¿Dónde estoy? Por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto esto es hecho, porque cuanto no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, le dice, de cierto te bendeciré. ¿Sí ven que se parece a Deuteronomio 28 a las bendiciones de la obediencia? ¿Por qué Abraham fue tan bendecido? Porque Abraham fue tan obediente. O sea, esa obediencia extrema de Abraham en lo que Dios le decía. Entonces le dice, he jurado por mí mismo que te bendeciré, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire, esa era la promesa. Eso es lo que Dios le hablaba en la relación que Abraham tenía con él cuando estaba clarito, le mostraba las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Así será tu descendencia. Cuando tal vez estaba nublado, le mostraba la arena del mar. ¿La puedes contar? Así será tu descendencia. Pero cuando él obedece, empieza a cumplirse la promesa. Entonces hay promesas grandes que Dios ha hecho a nosotros. Pero cuando nosotros damos ese paso de obediencia, esa palabra de acción en obediencia a la palabra de Dios, esas promesas se manifiestan. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando usted va a Hechos capítulo 3, usted encuentra el sermón del apóstol Pedro. Y el sermón del apóstol Pedro le dice, ustedes son descendientes de Abraham, al que se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces se manifestó a través de los tiempos y de las edades. Dios ha ido añadiendo más hijos, más hijos, más hijos a Abraham, que nacen en la tierra y van al cielo, que son como la arena del mar, pero serán
como las estrellas del cielo. ¿Ha leído que la Biblia dice que los justos resplandecerán a perpetuidad? Como el firmamento, como las estrellas del cielo. ¿Sí? Entonces, está hablando de eso. Ahora, cuando volvemos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, volvamos a la carta a los Hebreos para cerrar. Por la fe. ¿Qué hizo Abraham por la fe? Cuando fue probado, ofreció. Así que Dios le dio la palabra, pero quien tenía que ofrecer era él. Dios no lo iba a obligar a que obedeciera. Dios solamente le dio la palabra. Dios no nos obliga a nosotros a obedecer, pero él ofreció a Isaac, ¿sí? Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo sobre el cual están las promesas. ¿Sí? Habiéndosele dicho, mire la palabra, en Isaac será llamada descendencia. Y estaba ofreciendo para ser quemado el hijo sobre el cual estaban las promesas. Entonces tiene que ver con nuestra manera de pensar. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Abraham decía, si toca quemarlo, porque Dios dijo, yo sé que de esas cenizas Dios levantará a Isaac. O sea, yo sé que Dios, el que me lo dio, no tiene problema. Que Dios, el que me lo dio, está por encima de la muerte. Amén. Y a veces cuando nos enfrentamos a la muerte, nosotros decimos, uy, ya no hay nada que hacer. Pero la Biblia dice, se olvida la muerte en victoria. Cuando nosotros estamos en Cristo, aunque tengamos que ir a la muerte y pasar por ella, vamos a la muerte en victoria, desde la vida de Dios. Dice que de donde en sentido figurado, o sea, ya cuando faltaba el último instante, lo volvió a recibir. Así que Abraham sube al monte con un Isaac y baja al monte con otro Isaac. Abraham sube al monte a adorar, siendo el adorador, porque siempre adoraba, pero baja con Isaac siendo un adorador. Isaac adoró en silencio. Isaac no puso resistencia. Isaac es sombra y tipo de Jesús. Isaac cargó la leña en la que sabía que lo quemarían por completo. Así como Jesús cargó la cruz en la que sabía que lo iban a colgar. Isaac no se defendió, que había podido gritar. Al igual que Jesús, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, pero su descendencia, ¿quién la contará? Es una descendencia innumerable, incontable, multitudinaria en el cielo y en la tierra. Así que dificultades vamos a tener, pero nunca dejes de adorar a Dios. Y la mejor adoración a Dios se llama obediencia. Cuando obedecemos, así no estamos cantando el cántico más lindo, porque cantar es muy lindo, y sobre todo cuando entra a la presencia de Dios adorando, estoy diciendo que no. Pero cuando obedecemos, aunque el cántico no suene, estamos adorando. Así que cuando tenemos una vida de obediencia a Dios, es una vida que adora a Dios. No solamente adoramos en la reunión del domingo, del miércoles, del sábado, el día que nos reunamos como iglesia, o en su tiempo devocional como familia, o individual como creyente, sino adoramos en el día a día. Adoramos cuando decidimos obedecer. Adoramos aún cuando otros nos dejan. Mire que los siervos y el burro quedaron a la mitad de la montaña, abajo. Y ellos tuvieron que subir solos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, gracias a Dios porque Dios colocó una familia de fe, pero hay cosas que tenemos que enfrentar solitos, en nuestro secreto, allá, cuando nuestra fe es probada y sacudida. Y cuando dice, Dios mío, yo veo que todo esto parece que no hay nada que hacer, sin embargo me aferro a tu palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Como dice Job, aunque me matare. ¿Se ve que Job también era adorador como de la edad o del tiempo de Abraham? Estos días que estaba enseñando en Introducción al Antiguo Testamento, encontramos que Job fue el primer libro que fue escrito. O sea que Job es como de la edad de Abraham.
Y Job dice, aunque el Señor me matare, con todo, yo lo adoraré. Yo lo voy a obedecer. No sé, yo estoy por Él y para Él. Así que, por la fe, hacemos muchas cosas. Por la fe hacemos muchas cosas. Cuando decidimos obedecer a Dios en algo que Él nos dijo. Y damos ese paso, y ojalá sea rápido, como Abraham, que siempre él era rápido, 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 rápido. No es que los hijos de Israel se demoraban mucho más en obedecer, cuando tenían que salir de Egipto, al fin no pudieron entrar en la tierra prometida, siempre eran demorados para obedecer, siempre criticaban, siempre renegaban, pero Abraham siempre obedecía. Así que dice que los que somos creyentes en Jesús somos hijos de nuestro padre Abraham. Y normalmente los hijos, ¿qué pasa? Nos parecemos al Padre. Amén. Amén. Así que tú te pareces a Abraham en la obediencia rápida a lo que Dios dice. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.